Lucha por la supervivencia en el período pérmico. Hasta hace un tiempo, no existían organismos vivos en la Tierra que se comieran a otros animales. Pero tras la división en herbívoros y carnívoros, comenzó una interminable carrera armamentística. A los depredadores les crecieron dientes y garras, y sus potenciales víctimas desarrollaron defensas y otros medios de protección. Con el número de hoy, abrimos un ciclo de videos sobre los principales enfrentamientos en diferentes eras geológicas, y comenzaremos nuestra historia sobre las batallas de animales en el período pérmico. Si quieres ser el primero en enterarte del lanzamiento de nuevos videos en el canal, te recomendamos suscribirte. También hacemos un llamado a todos nuestros espectadores. Expresen su opinión sobre nuestro trabajo de forma más activa en los comentarios y marquen me gusta en el video. Estas acciones no solo ayudarán en la promoción de este video mediante los algoritmos de las plataformas, sino que también permitirán que lo vean la mayor cantidad posible de personas. Clima y geografía del Pérmico. El período pérmico duró aproximadamente desde hace 298 hasta 250.2 millones de años. Poco antes de su inicio, se produjo la unificación de dos continentes gigantes, Laurasia y Gondwana, en una sola masa terrestre, Pangea. Este supercontinente se extendía casi de polo a polo y estaba bañado por el océano Pantalasa, que ocupaba aproximadamente el 70% de la superficie de nuestro planeta. La unión del Carbonífero hizo que el clima en los polos se volviera mucho más frío, formándose capas de nieve. Si el Carbonífero fue predominantemente una era de anfibios amantes del calor, en el Pérmico estos tuvieron que reducir significativamente su presencia, ascendiendo a las posiciones de liderazgo los llamados lagartos bestia, en tierra firme. En aquella época, los animales eran bastante lentos, y las batallas eran largas y se desarrollaban con lentitud. Las diversas cualidades intensificadas que vemos hoy en día en diferentes elementos merecen una mención especial en nuestro video. Los pioneros del vuelo. Aunque las criaturas voladoras del período pérmico aún no hacían pensar en tramas complejas para enfrentamientos dramáticos y duros en el aire, los pioneros en este campo aparecieron precisamente entre los reptiles pérmicos, específicamente los representantes de la familia Weigeltisauridae. Estos pequeños animales vivieron prácticamente en todo el mundo. Todavía no podían volar completamente, pero ya dominaban bien el planeo. Existe la opinión de que esta forma de moverse en el espacio la adquirieron gracias a sus hábitats. El período pérmico se caracterizó por la presencia de bosques con árboles altos. Para la comodidad de cazar a sus presas, desarrollaron un dispositivo extremadamente inusual, alas para el vuelo planeado. Utilizaban membranas coriáceas en los lados de sus cuerpos, cuya base eran procesos óseos huecos, a veces llamados radios. Se han encontrado restos de esta familia desde Madagascar hasta el centro de Rusia. Es difícil decir qué sucedió con las especies de insectos que eran las principales presas de los Weigeltisaurios en la era mesozoica. Entre los insectos voladores más famosos del período pérmico, destacan las moscas de las redes de escorpión. Hasta hoy, la ciencia conoce más de 760 especies de estos insectos, y aproximadamente 370 de ellas son fósiles. Una de las primeras especies de estas moscas, con un aguijón similar al de un escorpión, fue encontrada precisamente en los depósitos del Pérmico. Hasta hace poco, también se consideraba que los escarabajos del Pérmico eran mucho más primitivos de lo que son la mayoría de los representantes actuales de esta clase de insectos. De hecho, eran muy diferentes de los escarabajos a los que estamos acostumbrados. Vivían principalmente en la hojarasca y la corteza de los árboles coníferos, y no tenían características completamente endurecidas. Pero en 2017, en Australia, se describió una nueva especie de escarabajo, a la que los científicos australianos bautizaron Sacristani, un nuevo género y familia de escarabajos, en honor al paleontólogo ruso, Alexander Georgievich Ponomarenko. En comparación con otros escarabajos de más de 300 millones de años, este se ve muy uniforme en todo su cuerpo. Su longitud no excedía de 1,5 centímetros. Las alas de este escarabajo ya estaban completamente duras. También tenía antenas en forma de hilo. Su cuerpo era completamente liso, y sus segmentos del tórax eran casi idénticos a las partes similares del cuerpo de los escarabajos modernos. Sin embargo, algunas características de su estructura seguían siendo primitivas, lo que no permitió a los investigadores atribuir a los Sacristani a ninguno de los subórdenes modernos. Se considera que este escarabajo debe su estructura corporal al hecho de que comenzó a cambiar su estilo de vida, explorando más espacios abiertos, habiendo emergido de debajo de la cubierta de la corteza de los árboles. Al mismo tiempo, estos insectos continuaron viviendo principalmente en los árboles. Vida acuática en el Pérmico. Los principales habitantes de los mares del Pérmico eran moluscos, esponjas y corales. También se encontraban en cuerpos de agua dulce,
habiendo perdido su posición de liderazgo frente a los escorpiones. Pero el mayor interés para nosotros lo representan los peces primitivos de esa época. Entre los invertebrados, es difícil hablar de una competencia seria, pero en los mares y océanos del Pérmico, habitaban dos grupos principales de cefalópodos, amonites y nautilus. Estas criaturas se distinguían por su estructura y forma de vida, pero solo los nautilus han sobrevivido hasta nuestros días. Los amonites se extinguieron en el límite Cretácico-Paleógeno. Los amonites estaban más desarrollados, aparecieron antes y eran más diversos. Sus complejas conchas con un frente curvo, su progresivo sistema muscular y otras adaptaciones hicieron de los amonites el grupo dominante de cefalópodos de su tiempo. Entre los depósitos paleozoicos y mesozoicos se encuentran sus conchas con un diámetro de más de 1 metro. Pero los nautilus tenían una diferencia importante. Nacían de huevos con cáscara, cuyo tamaño variaba entre 1,5 y 25 centímetros, mientras que los recién nacidos de amonites medían alrededor de 10 veces menos. Los nautilus jóvenes más pequeños podían comer inmediatamente la misma comida que los individuos adultos: peces, crustáceos y carroña. Los amonites pasaban la primera parte de su vida en las capas superficiales de agua y se alimentaban de plancton. Y ellos mismos eran alimento para el plancton. El cambio climático y la caída de un gigante fueron la causa de la extinción del alimento principal de los amonites y de los propios moluscos. Desde el período devónico, en los mares y cuerpos de agua dulce vivía un gran número de especies de ancestros de los peces cartilaginosos, los tiburones, rayas y quimeras modernos. Se dividieron en dos grupos, ctenacantos y xenacantos. Los ctenacantos son considerados verdaderos tiburones, descendientes del ctenacanthus. Pero en el período pérmico, no se parecían mucho a los formidables depredadores de los mares y océanos modernos. Restos fosilizados de estos peces depredadores se encuentran predominantemente en depósitos cuya edad oscila entre 407 y 201 millones de años. Su longitud crecía hasta los 6 metros. Me pregunto que los dientes del ctenacanto se encontraban no solo en la boca, sino también fuera de la cavidad oral. No se sabe mucho sobre ellos con seguridad, pero podemos decir que estaban muy extendidos. Probablemente estaban en todas partes. Cuando cazaban, primero embestían a sus presas y luego las destrozaban. Los dientes de los xenacantos eran mucho más pequeños, no crecían más de 2 metros y vivían principalmente en agua dulce. Su característica distintiva era la presencia de una espina dorsal. Algunas personas asumen que el xenacanto extinto podría haber sido venenoso. El pez más famoso de los períodos pérmicos de un grupo de tiburones es el helicoprion. Este pez tenía una estructura única. La mandíbula inferior tenía forma de espiral y muy probablemente se utilizaba para cerrar conchas de amonites y otros cefalópodos. También entre los habitantes de los yacimientos del período pérmico se puede distinguir un grupo de peces como los acantodios. Estos antepasados de los peces óseos vivieron prácticamente en todo el mundo. Su principal característica distintiva era la presencia de una gran cantidad de aletas. Algunos científicos cuentan entre 6 y 7 pares. En el proceso de evolución, parte de las aletas se volvieron espinas afiladas. Entre los acantodios se encontraron tanto depredadores activos como amantes del plancton o la comida vegetal. Sin duda, el coelacanto es la especie acuática más importante para nosotros de esa época. Al fin y al cabo, los representantes de este grupo emergieron previamente del medio acuático y a través de una larga cadena evolutiva se convirtieron esencialmente en nuestros antepasados. Hoy, en los mares, los únicos representantes de esta especie son los celacantos, la vida en tierra firme. Pero es hora de pasar a tierra firme. Aquí, con la bovina, los sinápsidos terrestres tempranos recordaban más al Lycaenops. Los reptiles más tardíos y desarrollados, los lagartos bestia, eran similares en muchos aspectos a los mamíferos modernos. Estos animales se distinguían por una vela dorsal que probablemente servía para la termorregulación. Todos los ejemplares conocidos hasta la fecha se encuentran en animales más pequeños y peces. Un representante típico de este grupo de sinápsidos era el dimetrodón. Los científicos anteriores lo clasificaron como reptil, pero luego resultó que los dimetrodón, como otros pelicosaurios, son muy diferentes a estos. Aunque estos grupos difieren en apariencia, los animales tienen suficientes características similares. Los dimetrodón vivieron en el territorio de Alemania, Estados Unidos y posiblemente Canadá, Rusia y América del Sur. Su longitud crecía hasta los 3,5 metros y su altura hasta los 2 metros. Estos animales pesaban entre 200 y 250 kilogramos.
Diferentes tipos de dimetrodón, dependiendo de su tamaño y estilo de vida, tenían dientes de diferentes tipos. Algunos tenían dientes pequeños y afilados adaptados para pescar, mientras que los dientes de otros se parecían a los de los tiburones. En total, actualmente se conocen 20 especies. Originalmente se suponía que los dimetrodón se movían como un lagarto moderno, pero más tarde se descubrieron huellas fosilizadas que indicaban que sus piernas estaban más cerca del final del período. Entre los depredadores más desarrollados y expresivos, los gorgonops son el grupo más prominente. Este gran grupo incluía animales de diferentes tamaños, desde 1,5 metros hasta 4 metros. Todos tenían dientes de sable, y posiblemente eran cazadores secretos. Entre los herbívoros, los animales más conocidos son los pareiasaurios, Lystrosaurus y Pareiasaurus. Eran grandes bestias y lagartos similares a hipopótamos. La longitud corporal de estos gigantes herbívoros podía alcanzar los 4 metros y se distinguían por un cráneo con grandes protuberancias que daban al animal una forma muy extraña. Tal vez estas protuberancias servían para atraer al sexo opuesto o eran útiles. También pertenecían a los terápsidos los Lystrosaurus más pequeños. Aunque los saurios eran reptiles primitivos reales, dependiendo de la especie, podían crecer hasta 4 metros de largo y pesar hasta 700 kilogramos. En los depósitos de los períodos de transición y el Pérmico, se encuentran los restos de un representante de pareiasaurio como el escutosaurio, que elegimos para una clara ilustración de las batallas entre herbívoros y carnívoros de esa época. En un momento dado, el escutosaurio podía crecer hasta 3,5 metros. Su cuerpo estaba protegido en los lugares más vulnerables por crecimientos óseos. El escutosaurio, bajo y con un cráneo robusto, se parecía a los hipopótamos de movimiento lento, y llevaba un estilo de vida original al mismo tiempo y en el mismo territorio. Uno de los depredadores terrestres gigantes más famosos en la historia del planeta vivió en el Pérmico, el Inostrancevia. La longitud corporal del Inostrancevia alcanzaba los 3,5 metros, y su altura 1,20 metros. Su cráneo estrecho y alargado, de hasta 60 centímetros de largo, terminaba en una boca con colmillos enormes. También es posible que estos depredadores vivieran en pequeños grupos. Cazar al Inostrancevia al escutosaurio solo podría combatirse con gran dificultad. El hecho es que los animales del Pérmico eran bastante lentos. Los gorgonops, por supuesto, como se esperaba de depredadores activos, se movían un poco más rápido que sus presas. Pero su movimiento tampoco se puede considerar muy rápido. Lo más probable es que el Inostrancevia se acercara pacíficamente, pastando junto al estanque o en aguas poco profundas, al escutosaurio, y le infligiera una herida grave. El escutosaurio comenzaría a alejarse lentamente del peligro, mientras perdía mucha sangre y recibía nuevas heridas. Entonces la víctima perdía fuerza y ya no podía resistir, por lo que el depredador podía acabar con ella con calma y comérsela. El final del Pérmico. La extinción del Pérmico puso fin a esta ronda de la carrera armamentística en el mundo animal. Por muchas características, los terápsidos tardíos estaban cerca de los mamíferos. Ya estaban cubiertos de pelo y desarrollaron una forma de utilizar la lana para alimentar a las crías con leche a través de las glándulas. La piel ahora tiene un mecanismo similar al de los mamíferos primitivos como el ornitorrinco. Un mayor desarrollo de estos animales podría llevar a una confrontación más vívida y dramática entre depredadores y sus víctimas, si no fuera por otro desastre a escala planetaria. Ni los dinosaurios, ni especialmente los mamíferos, tendrían ninguna oportunidad de dominio, pero la historia de la vida en el planeta se desarrolló de tal manera que los héroes de los enfrentamientos más impactantes en la historia animal no fueron las bestias lagartos, sino los reptiles. Luego, los mamíferos contarán sobre estas batallas. En los próximos números y la fauna, el período Pérmico simplemente estableció las tendencias generales de desarrollo de enfrentamientos similares, lo que dio lugar a un enorme material para que científicos y amantes de la ciencia de todo el mundo estudien la evolución de las especies. Agradecemos a todos los espectadores que vieron este episodio hasta el final. Si quieres saber más sobre los animales de esta época y otras, puedes consultar los videos anteriores de nuestro canal. También en ellos, se habla sobre la evolución de diferentes especies de seres vivos, el desarrollo de la sociedad humana y su relación con la naturaleza.